Insolvencia, liquidación y reestructuración empresarial. ¿Qué es el régimen de insolvencia y cuándo aplica? El régimen de insolvencia está regido por la Ley 1116 de 2006 y su objetivo es ayudar a las empresas con problemas financieros a conservarse y a recuperarse, ya que estas son fuentes generadoras de empleo y pues de explotación económica. Asimismo, otro objetivo es proteger el crédito. Este régimen aplica cuando las empresas tienen incapacidad para pagar las obligaciones a sus acreedores y debe cumplir con las siguientes condiciones, que es presentar cesación de pagos por un periodo mayor a 90 días o tener dos o más procesos judiciales presentados por sus acreedores. ¿Cómo es el proceso de insolvencia? Al cumplir con lo anteriormente mencionado, se debe presentar personalmente ante la Superintendencia de Sociedades o ante cualquier despacho judicial y realizar la solicitud del proceso de insolvencia, adjuntando los siguientes documentos que son los que soportan la veracidad de lo mencionado. Entonces, se requieren de los últimos estados financieros de los últimos 3 años con corte al día de la solicitud. También se debe tener el inventario de los activos y pasivos. Se debe tener una memoria explicativa de las causas de la insolvencia, los motivos por los cuales llegaron a no tener la capacidad para pagar los acreedores, indicar el flujo de caja para pagar, tener el plan de negocios de reorganización y presentar el proyecto de calificación de la graduación y graduación de créditos, que esto lo hablaremos más adelante. ¿Qué es el proceso de reorganización? Con este proceso lo que se busca es estructurar a la empresa en la parte operacional, en la administrativa, de activos y pasivos. Esto con el fin de preservar las relaciones comerciales y crediticias a través de un acuerdo. Es decir, que la empresa pueda seguir cumpliendo sus funciones, realizando sus labores comerciales, para que ésta pueda seguir y asimismo poderle cumplir a sus acreedores las obligaciones que están pendientes. ¿Cómo es el proceso de reorganización? Para empezar, se debe tener en cuenta el reconocimiento. Esto lo hace el juez de concurso, que iniciará el proceso de oficio partiendo de que se cumpla con los presupuestos de admisión definidos en el artículo 10, para luego solicitar la expedición de la autorización del proceso y asimismo ordenar la inscripción de este en el registro mercantil ante Cámara y Comercio. También se debe tener en cuenta la calificación y graduación de los créditos, que esto quiere decir o hace referencia que por medio de un documento se relaciona la lista de los acreedores y el valor de la obligación de cada uno. También se define cuántos votos tiene el acreedor sobre el acuerdo de la reorganización, porque el acreedor ya entra a ser parte para la toma de decisiones en este proceso de reorganización. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? Este acuerdo consiste en el reconocimiento de créditos de carácter general y se debe tener en cuenta que no puede quedar ningún crédito excluido para para la celebración y la presentación de este acuerdo. Se tiene un tiempo no mayor a 4 meses, no puede exceder este tiempo para presentar este acuerdo de reorganización. Las estipulaciones de este acuerdo están referidos en el artículo 34 de la Ley 116 de 2006. ¿Cómo inicia y cómo termina el proceso de reorganización? El proceso de reorganización inicia cuando el juez de concurso expide la autoiniciación del proceso con los parámetros definidos en el artículo 19. Algunos de estos son la fecha de audiencia pública para la asignación del promotor,
El promotor es la persona natural quien participa en la negociación y asimismo es quien emite y difunde la información financiera, administrativa, contable ante las entidades en el proceso de reorganización. También se ordena la inscripción de la autoiniciación del proceso ante Cámara y Comercio, como anteriormente lo hemos mencionado. Eh, Se le indica al promotor que debe presentar el proyecto de grabación de créditos y los derechos de voto sobre este proceso. También se debe tener en cuenta que se debe disponer del traslado del inventario de los bienes del deudor y se ordena al deudor o al administrador la presentación de los estados financieros. Esto se hace cada 3 meses para los acreedores. Esto con el fin de que ellos puedan evidenciar cómo va el proceso de reorganización. Se da por terminado el proceso de reorganización por 3 razones. La primera es por el cumplimiento de las obligaciones pactadas. La segunda es por un evento no subsanado en la audiencia. Y la tercera es por la no atención oportuna del pago de las mesadas pensionales o los aportes de sistema de seguridad social y demás gastos de administración. Hay que tener en cuenta que para dar inicio al proceso de reorganización se debe estar al día con estos ítems porque estos no entran dentro del proceso de reorganización. Entonces se debe estar al día con estos pagos. ¿Qué es y en qué consiste la liquidación judicial? Este se contempla como el último recurso o proceso que inicia al cabo del no cumplimiento del acuerdo de reorganización con el fin de realizar una liquidación pronta y ordenada y asimismo dar aprovechamiento de los bienes del deudor para cumplir las obligaciones pendientes. Pero también hay que tener en cuenta que en algunos casos o hay personas que no tienen conocimiento de la ley de insolvencia y se saltan al paso de la liquidación judicial, pero en el proceso de la liquidación judicial ellos pueden presentar el proceso de reorganización. ¿Cómo es el proceso de liquidación judicial? Pues en primer lugar se hace el nombramiento del liquidador, luego se realiza la inscripción en el registro mercantil ante Cámara de Comercio. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a la disolución de la persona jurídica, a la cesación de las funciones de los órganos sociales, a la separación de todos los administradores, a la terminación de los contratos no necesarios y no se podrá ejecutar relaciones comerciales. Se dará por terminada la liquidación judicial por la ejecutoriada de la providencia de adjudicación y por la celebración de un acuerdo de reorganización. Como mencionaba anteriormente, este acuerdo de reorganización se puede presentar durante el proceso de liquidación judicial. Presentado este acuerdo, automáticamente se termina la liquidación judicial. Y para finalizar, tenemos dos diferencias entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración. El régimen de insolvencia y el proceso de reorganización son de carácter judicial, a diferencia de la naturaleza del acuerdo de reestructuración, que es de carácter contractual. Y la segunda diferencia es que el régimen de insolvencia y el proceso de reorganización, que están regidos por la Ley 1116 de 2006, da a los acreedores derecho al voto, mientras que el acuerdo de reestructuración, regido por la Ley 550, no da ese derecho a los acreedores. Entonces, al estar regido por la Ley 1116, el plus que da es que los acreedores minoritarios ya tienen voz y voto en la toma de decisiones para poder sacar la empresa adelante. Entonces, resulta ser más efectivo este proceso que la misma reestructuración.